Bien, ahora vámonos para el paso 5. En el paso 5 nos dice que vamos a hallar la suma de los vectores, o sea, lo que nos pidieron al principio. ¿Cuánto da la suma de A más B? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Y esa suma no es otra cosa más que una cosa llamada el vector resultante, R. Este vector resultante es la suma real de esos dos vectores. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces el último paso sería hallar esa suma. Vamos a ver cómo calculamos entonces el vector resultante o la suma de los dos vectores A y B. Entonces para eso vamos a trabajar una fórmula, ¿sí? Que es muy importante trabajarla. Y esa fórmula nos dice que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De la sumatoria de las componentes en X elevada al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y elevada al cuadrado. Con esta fórmula, entonces obtenemos la suma de los dos vectores, o sea, el vector resultante. Ese vector resultante, entonces, no es otra cosa más que la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos dio la suma o sumatoria de las componentes en X? La sumatoria de la componente en X me dio 0,83. Vamos a obviar las unidades. Entonces 0,83 es sumatoria de X. Y esto lo le damos al cuadrado de acuerdo a la fórmula. Más lo que nos dio la sumatoria en Y, de las componentes en Y. 6,71 y esto lo elevamos al cuadrado y a todo esto le sacamos raíz cuadrada de lo que nos está diciendo la ecuación, ¿sí? La fórmula. Entonces vamos a hacer nuestra operación y nos vamos a dar cuenta que nuestro vector resultante, o sea la suma de esos dos vectores, sería entonces, haciendo la operación en nuestra calculadora, tenemos que sería la raíz cuadrada (0,83 elevado al cuadrado más 6,71 elevado al cuadrado. Entonces esto es la raíz de 45,71. ¿Sí? Esta operación, esta suma de estos dos cuadrados me dio 45,71. Y el resultado final del vector resultante, o sea la suma, es la raíz cuadrada de ese valor. Sacamos raíz cuadrada a ese valor y nos dio de 6,76 centímetros, porque estamos hablando de centímetros. Entonces quiere decir, en este caso, concluyendo, que A, el vector A más el vector B me da una cantidad de 6,76 centímetros. Esas son la cantidad y la unidad entre los dos vectores, que es lo que me dio el vector resultante. Y ese es el paso 5 para calcular la suma de esos dos vectores.